En febrero de 2025, el FBI irrumpió en la mansión de Gene Hackman, el famoso actor estadounidense que actuó en las películas Sin Perdón y Enemigo del Estado. Dentro de la mansión, los agentes encontraron los cuerpos sin vida del actor y su esposa, así como una entrada a un túnel secreto bajo la casa. ¿Qué había allí y por qué este hallazgo está rodeado de cada vez más inquietantes rumores sobre el pasado de Hackman? Hoy cruzaremos el umbral de la sombría mansión de la estrella de Hollywood y descubriremos muchos secretos. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Gene Hackman dejó el cine hace casi 2 décadas, eligiendo una vida de retiro en Santa Fe junto a su esposa Betsy. A sus 95 años, se convirtió en un ermitaño escondiéndose en una mansión rodeada por una alta cerca. Betsy, pianista, era su sombra, siempre a su lado, siempre atenta y silenciosa. Pero un día, el silencio de la casa se rompió. Unos obreros que vinieron a arreglar las tuberías encontraron los cuerpos de la pareja en la sala. El aire estaba seco. Los cuerpos yacían en posturas inusuales. La policía declaró que Betsy murió de hantavirus, una rara infección que se esconde en el polvo y es transmitida por roedores. Gene falleció después, debido a un paro cardíaco. Esa es la versión oficial de las muertes, pero plantea muchas preguntas. ¿Por qué nadie notó antes la ausencia de los ancianos? Aunque Hackman era mayor, llamaba a su asistente cada semana. ¿Y cómo llegó el hantavirus a su lujosa casa? En Nuevo México, esta infección existe, pero normalmente en graneros viejos, no en mansiones. Los vecinos también sospechan que la versión oficial no es del todo cierta. Uno de los vecinos recordaba, a veces por la noche oía un zumbido proveniente de su casa, como si algún aparato estuviera funcionando allí. El FBI, que irrumpió en la mansión tras una llamada anónima, encontró algo. La gente cuenta que uno de los agentes tropezó con una trampilla en el suelo del sótano oculta bajo una alfombra. Detrás de la trampilla se abría un túnel, oscuro, húmedo, que se adentraba en las profundidades. ¿Para qué necesitaba el actor un sótano dentro de otro sótano? Ahora intentaremos averiguarlo. Bajar al túnel fue toda una prueba para los agentes. Las paredes eran toscas, de tierra, el aire denso, con un sabor a moho. No era simplemente otro sótano, sino un pasadizo que iba más allá de lo habitual. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de unas cajas con papeles, otros de huesos viejos en una esquina. Un chico que vive cerca de la mansión aseguraba haber visto algo espeluznante, como los agentes sacaban algo grande envuelto en tela. Pero no hay pruebas que respalden las palabras del testigo. La policía no hace ningún comentario, y el FBI solo alega que la redada en la mansión fue simplemente una inspección. Pero la gente atenta de Santa Fe sabe, esas inspecciones no surgen de la nada. Nuevo México es una tierra con historia. Bajo ella se extienden antiguas minas, refugios y pasadizos de contrabandistas. Quizás el túnel le quedó a Hackman de los antiguos dueños, o tal vez él mismo lo cavó, ocultando algo del mundo. Un anciano local contaba, vi una luz debajo de su casa tarde en la noche. Pensé que guardaban vino allí, pero como resultó, en lo profundo de la tierra no había vino en absoluto, sino algo mucho peor. Este hallazgo lleva a pensar, ¿y si su muerte no fue una casualidad, sino parte de este misterio? El túnel bajo la mansión de Gene Hackman despertó enormemente la imaginación del público. Incluso ahora, un mes después, la gente sigue susurrando y haciendo conjeturas sobre Hackman, y cada teoría es más aterradora que la anterior. La primera, la más inofensiva, es la arqueología. Hackman amaba las historias antiguas. Escribía novelas sobre el lejano oeste, le gustaba indagar en el pasado, estudiar la historia. Quizás encontró bajo la casa rastros de algo de otro siglo. En Nuevo México hay muchos lugares históricos inquietantes, enterramientos indígenas, escondites de los españoles. Y si el túnel se convirtió en su excavación personal, podría haber escondido allí cosas muy personales o bien restos de algo que quisiera ocultar. La segunda teoría es más sombría. ¿Y si Hackman estaba experimentando? En la casa encontraron rastros de mercurio antiguo que se había derramado de unos frascos. Se utiliza para tratar metales y es sumamente venenoso. Quizás estaba probando sus hallazgos y accidentalmente envenenó el aire. El hantavirus que mató a Betsy pudo haber venido de la tierra que él removió. Los vecinos recordaban. Los perros tosían mucho antes de morir, como si presintieran el peligro. ¿Acaso Gene, al excavar en el túnel, liberó algo mortal? Los científicos dicen que el virus puede vivir en el polvo durante años. ¿Pero por qué Hackman fue tan imprudente? ¿Fue una liberación planificada del virus? ¿O él no entendía lo que estaba haciendo? La tercera versión es la más siniestra, una sociedad secreta. Hackman vivía solo, no invitaba a nadie a su casa. Y si él era parte de algo oculto, en el pasado, en Nuevo México operaban grupos socialmente peligrosos, masones, contrabandistas e incluso cultos. El túnel pudo haber sido su antiguo escondite, encontrado por casualidad.
o Hackman lo construyó él mismo para reuniones en la oscuridad. Ese zumbido que escuchaban los vecinos sugiere que allí funcionaba algo, una máquina, un generador o quizás algo peor. Algunos creen que fue víctima de sus oscuros protectores y que su muerte no fue una casualidad, sino un castigo por relacionarse con la gente equivocada. El FBI ni confirma ni desmiente los hechos sobre el misterioso túnel, pero los rumores surgen por todas partes. Una de las fuentes informó que en el túnel encontraron cajas de madera oscurecidas por la humedad. Dentro, papeles amarillentos y arrugados. Quizás sean notas de Hackman sobre sus libros o algo personal que no quería mostrar. Un antiguo vecino de Hackman que vio a los agentes asegura: en las cajas que sacaban los agentes había huesos. No pude distinguirlos bien, pero parecían de animales. La casa está situada en una tierra antigua, donde antes vivían granjeros, así que en principio no parece nada sorprendente. Los huesos podrían haber quedado de aquellos granjeros. Pero entonces, ¿por qué los agentes tenían tanta prisa por llevárselos? Además, los testigos mencionan un rincón de trabajo en el túnel. Una mesa con algunas herramientas y frascos de mercurio, algo así como un laboratorio de campo. Hackman podría haber estado limpiando sus hallazgos allí con mercurio, comprobando la calidad del metal. El mercurio es venenoso. Sus vapores podrían haber subido a la casa y mezclarse con el polvo. Esto explica el hantavirus, el virus más las toxinas, y el desenlace mortal está asegurado. Huesos, papeles, mercurio, nada sobrenatural, pero todas estas cosas juntas provocan pensamientos inquietantes. ¿Qué hacía exactamente Hackman en el sótano? ¿Excavaba artefactos antiguos? Intentemos buscar de nuevo la respuesta en las paredes de la casa. El misterio del túnel de Gene Hackman cada día se llena de más detalles y todo tipo de conjeturas. Recientemente en Pesat, un usuario informó que los papeles incautados de la casa de Hackman contenían, entre otras cosas, notas personales del actor. No era un diario completo de Hackman, sino algo así como una colección de apuntes. En ellos, Hackman escribía sobre un zumbido en las paredes y sombras que se movían. Una de las frases decía así: "He bajado más abajo. Hace frío allí, pero algo cerca respira". Esto suena como el delirio de otro troll de internet, pero la pasión del actor por el aislamiento, así como las consecuencias de la demencia, hacen reflexionar. Quizás Hackman realmente escuchó algo en lo profundo de los pasadizos subterráneos, o tal vez alguna bestia se movía en la oscuridad mientras Hackman exploraba la mazmorra. Se afirma que el FBI también encontró una cinta, desgastada, con la voz del actor. En la grabación, Hackman habla en voz baja, con pausas. "Está ahí, bajo tierra, lo siento". Luego, un zumbido bajo, quizás el mismo que llegaba a los vecinos en la noche. Los escépticos dirán: ¿eso es solo agua subterránea fluyendo en las profundidades o la tierra desmoronándose? Pero en la grabación, ese sonido parece de naturaleza antinatural, como si algo vivo golpeara desde dentro. ¿Por qué Hackman grabó esto? ¿Quería demostrarse a sí mismo que no se estaba volviendo loco? ¿O quería dejar pistas para quienes vinieran a investigar la verdad después de él? Para comprender mejor el misterio del túnel bajo la mansión, hay que adentrarse en la vida de Hackman. Él no era solo un actor. Vivía rodeado de secretos. De joven sirvió en la infantería de marina, luego interpretó a espías y paranoicos, como en La Conversación. Ese papel pudo haberse quedado dentro de él y despertado a causa de la demencia. Hackman dijo una vez: "Me atrae lo que está oculto". Después del cine, se sumergió de lleno en los libros, escribía sobre tiempos pasados, rebuscaba en archivos polvorientos. Quizás esa fascinación por la historia fue lo que llevó al actor bajo tierra. Pudo haber encontrado un mapa antiguo o haber escuchado de los lugareños sobre pasadizos bajo Santa Fe y decidió comprobar por sí mismo su existencia. Los perros son otro hilo conductor. Eran 5 y vivieron con él hasta el final. Los vecinos notaron que antes de morir los perros aullaban y tosían, como si presintieran la desgracia. En el túnel encontraron huesos, antiguos, de animales, quizás de perros anteriores o de algo más. Hackman los quería, pero no notaba que sufrían. Esto lleva a pensar: el túnel afectaba a todos en la casa. Quizás él sabía más de lo que decía, pero guardaba silencio por miedo o por terquedad. Su soledad también es importante. Evitaba a la gente, cerraba las puertas. Eso es perfecto para alguien con un secreto, ya sea experimentos con la tierra o encuentros con las sombras del pasado. Y si se convirtió en parte de algo oculto, no un culto con cuchillos, sino un grupo silencioso que guarda viejos secretos, ¿o simplemente se perdió en sus propios pensamientos, cavando más profundo de lo que debía? Cuando los rumores sobre el túnel salieron a la luz, el mundo empezó a murmurar. Los viejos amigos de Hackman en Hollywood negaban con la cabeza. Siempre había sido un excéntrico. Alguien bromeó diciendo que Gene había encontrado bajo su casa la trama para una nueva película. En Santa Fe comenzó la fiebre. La gente se agolpaba junto a la cerca, grabando cada rincón.
Los vecinos de la casa de Hackman echaban leña al fuego, contando todo tipo de historias a la multitud de curiosos. Un anciano juraba: «Yo sabía que ahí pasaba algo turbio». En Internet comenzó el caos. Las publicaciones sobre el túnel se multiplicaban como hongos después de la lluvia. Alguien vendía polvo del jardín de Hackman, simplemente era tierra en una bolsa, pero había compradores. Algunos lo veían como un genio desenterrando secretos, otros como un anciano cuya obsesión arruinó a su esposa. La ciudad pedía tranquilidad, pero la curiosidad siempre ganaba. Todos estaban expectantes ante la verdad, pero un nuevo hallazgo destruyó todas las ideas previas. El misterio del túnel de Gene Hackman se cubre de nuevas sombras. Dicen que los agentes encontraron abajo un mapa antiguo, en un trozo de papel que se desmorona por el paso del tiempo. Mostraba pasadizos bajo Santa Fe, con una cruz justo debajo de su casa. Las líneas eran toscas, con unos símbolos extraños. No eran letras, sino algo antiguo, parecido a huellas del pasado. Los científicos dicen que podrían haber sido minas o escondites excavados hace cientos de años. ¿Pero para qué la quería Hackman? Quizás la encontró en algún archivo de un viejo granjero y decidió investigar. O la dibujó él mismo excavando más profundo. Junto al mapa había una caja de metal con cables y una bombilla tenue. Cuando la tocaron, se oyó un zumbido bajo, tembloroso, como el que escucharon los vecinos. Podía ser un viejo sensor. Se usaban de esos en las minas para buscar agua o mineral. ¿Pero quién lo encendió? ¿Hackman en los últimos días o se activó solo cuando abrieron el túnel? Algunos susurran que ese zumbido despertó algo bajo tierra. Gases, polvo, algo venenoso. ¿Quizás fue la gota que colmó el vaso para el antivirus? Los agentes se llevaron la caja, pero su eco aún resuena en los relatos. El mapa y el sensor no son solo objetos. Insinúan que Hackman estaba buscando algo. Quizás un escondite del pasado o huellas de quienes estuvieron aquí antes que nosotros. El zumbido pudo haber sido la clave o una advertencia que él no escuchó. La muerte de Betsy por antivirus es un hilo que conduce al túnel. El virus es raro. Se esconde en el polvo que dejan los roedores. Pero en la casa limpia de Hackman no había ratones. Entonces, ¿de dónde vino? En el túnel encontraron tierra seca, con pequeños huesos, como si fueran de ratas o perros. Los científicos dicen que el virus pudo haber estado dormido en ese polvo durante años, hasta que alguien lo perturbó. Quizás Hackman cavó y sacó la muerte a la superficie. El moho en las paredes, negro y húmedo, solo empeoró las cosas. Sus esporas pudieron mezclarse con el virus, convirtiéndolo en un asesino. Los perros son testigos. Tosían y aullaban incluso cuando Betsy aún estaba viva. La vecina recordaba. Ella se quejaba de que los perros se rascaban, pero pensaba que eran pulgas. ¿Acaso ellos fueron los primeros en inhalar el veneno del túnel? Hackman pudo no haberse dado cuenta. La edad le pasaba factura. Su mente se confundía. O tal vez lo sabía, pero guardaba silencio, absorto en su secreto. El mercurio, el moho, el polvo. Todo eso pudo convertirse en una trampa. Los experimentos con la tierra que realizaba abajo se volvieron en su contra. ¿Pero qué buscaba? ¿La verdad o algo de lo que no se habla en voz alta? El túnel se convirtió en el aliento de la muerte. Silencioso, imperceptible, pero sumamente peligroso. Hackman, sin saberlo, debido a sus recorridos por el subsuelo, firmó una sentencia de muerte para él y su esposa. Hackman, debido a su reclusión y a su negativa a aparecer en público, encontró una ocupación a su gusto: la exploración de antiguos subterráneos. Sin embargo, si tenemos en cuenta sus anotaciones sobre las sombras y el retumbar, se vuelve evidente. El abuelo se tomó demasiado en serio sus incursiones subterráneas. ¿Qué fue lo que Hackman vio allí, en las entrañas de la tierra? Quizás encontró una vieja mina y pensó que allí estaba escondido algo importante. En Nuevo México circulan leyendas sobre oro, escondites y personas que desaparecieron bajo tierra. O tal vez creyó en los mitos antiguos sobre santuarios indígenas que guardan un poder increíble. Sus papeles en el cine, como ya mencionamos, bien pudieron jugarle una mala pasada. Interpretó a espías, a personas que ven lo que no existe. Y si esa paranoia cobró vida en la mente del pobre anciano, el túnel se convirtió en su refugio, en el lugar donde buscaba la verdad o se escondía de ella. El mapa, el sensor, las notas, es como un mensaje, pero ¿para quién? Para nosotros, para quienes sabemos más, o para las sombras que él sentía allá abajo. O tal vez él entendía que se estaba yendo y quería dejar una huella. Ahí hay algo, escribió él. Es el grito de un obsesionado o un llamado para quienes vendrán después. El FBI se llevó su secreto, pero aún susurra desde debajo de la tierra. ¿Qué fue lo que despertó y qué nos queda por esperar? La historia sobre las misteriosas cajas en el túnel pronto tuvo su continuación. Usuarios de redes sociales que viven en Santa Fe aseguraban que en las cajas retiradas por los agentes había piedras extrañas con líneas talladas de forma inusual. Según los datos filtrados, tenían una leve señal de radiación, no de una bomba, sino de algo diferente. Quizás de uranio.
que perfectamente se puede conseguir en el mercado negro. Según los testigos, las piedras eran muy extrañas. Las líneas en ellas no eran simples arañazos, sino patrones que podrían haber sido hechos por personas de siglos pasados. Quizás Hackman encontró un escondite no de oro, sino de pinturas rupestres de antiguas tribus indígenas. El mercurio que utilizó podría haber servido para limpiar las piedras. Pero ¿de dónde proviene la radiación? Podría haber venido de la tierra que él removió, o ser consecuencia de sus experimentos, imprudentes, mortalmente peligrosos. La mansión de Hackman se ha convertido en la casa fantasma de Santa Fe. ¿Quieren venderla? El precio subió por el revuelo, pero nadie se apresura a vivir donde la muerte salió de debajo del suelo. La ciudad susurra sobre la creación de un museo, para mostrar el túnel a la gente y contar una historia asombrosa. Pero el FBI mantiene la casa cerrada, como si temiera que el público pudiera encontrar allí algo importante. Aún no está todo claro, dijeron, y dejaron de responder a las preguntas de los periodistas. Pero los cineastas ya están afilando sus plumas en anticipación. Películas, libros y podcasts sobre el misterio de Hackman. Esperan el momento oportuno para salir al público. A ese público donde algunos lo ven como un arqueólogo genial que cavó demasiado hondo, y otros como un anciano cuya pasión por lo desconocido lo arrastró a él, de paso, a su esposa. Betsy quedó en la sombra. Su piano se vendió en una subasta. Alguien lo compró, asegurando que las teclas aún conservan el toque de la famosa pianista. Los perros que sobrevivieron encontraron un nuevo hogar. Pero los vecinos todavía recuerdan sus aullidos. Dicen que el túnel fue rellenado, al menos eso es lo que dicen las autoridades locales. Pero la gente que vive cerca jura que a veces por la noche la tierra vibra como antes. Quizás quedó algo ahí abajo, huesos, secretos, o el resultado de los experimentos de Hackman que espera su momento. En internet no cesan las discusiones sobre este tema. La gente especula sobre lo que ocultaba el anciano actor ermitaño. Algunos exigen al FBI que revele la verdad, mientras que otros están convencidos de que es mejor no tocar ese tema en absoluto. Hackman se fue, pero dejó tras de sí, además de un buen recuerdo como actor y escritor, una herencia escalofriante en forma de un extraño sótano. El misterio de la mansión de Hackman es una historia que acelera la sangre y hiela el alma. Experimentos con la Tierra, un túnel al pasado, o huellas de aquellos que ocultaron sus secretos bajo las colinas. Él cavó, buscó, pero encontró la muerte para Betsy para sí mismo. El FBI se llevó su secreto, dejándonos solo un susurro. ¿Qué hay ahí abajo? Quizás quería contarnos algo o esconderlo para siempre. ¿Qué piensan ustedes sobre el misterio de la mansión de Hackman? ¿Creen en los horrores del túnel? Escriban en los comentarios. Si la historia les ha interesado, denle like y suscríbanse. Aún les esperan muchos más misterios sin contar.